Muy bien, ya nos encontramos grabando día jueves 6 de agosto de 2020 y las 8 horas con 55 minutos. Estamos en inicio de la clase número 10 de estudios sociales con los estudiantes de quinto de base. Recordándoles que al ver el icono ya sabemos que tenemos que pasar al portafolio. El tema de hoy es el último tema de la unidad 2, que en este caso se titula Desastres naturales en el Ecuador. La imagen que ustedes ven ahí, pues la imagen correspondiente a lo que fue el terremoto del año 2016 en la provincia de Manabí. Así que es un evento reciente. 4 años ya lleva este suceso. Bien, vamos a empezar con, obviamente, la definición. ¿Qué es un desastre natural? Bueno, un desastre natural básicamente es un fenómeno natural. Sin embargo, es un fenómeno natural que sucede a una gran intensidad y pone en peligro, pone en riesgo la vida del ser humano. También puede considerarse como aquellos que no solamente afectan a la vida del ser humano, sino a las especies animales, aunque rara vez sucede eso. Sí, cuando afectan las especies animales no siempre son fenómenos naturales, sino causados por la mano del hombre. Entonces, es muy poco probable que suceda y por eso vale aclarar el significado. Como vemos aquí, es importante saber que un desastre natural solamente se considera como tal si el perjuicio es directo sobre alguna población, ya sea perjuicio material o perjuicio en el caso, por ejemplo, de fallecidos. Como por ejemplo vemos aquí el terremoto. Si un terremoto cobra la vida de alguna persona o de algún grupo de personas o destruye algunas edificaciones, ¿se considera desastre natural? Sí. Pero si el terremoto, por ejemplo, llegase a suceder en un lugar que no hay edificaciones humanas y por lo tanto no hay poblaciones humanas y no hay víctimas mortales, pues no se considera un desastre natural, simplemente es un fenómeno natural. Por ejemplo, sucede con los terremotos que se dan en zonas como por ejemplo de selva. En Ecuador ya sucedió un terremoto en la parte de lo que es la Amazonía ecuatoriana, pero era un área que no estaba habitada. Por lo tanto no se detectaron víctimas mortales. En este caso, pues no es un desastre natural, sino un fenómeno natural. Sí, cabe aclarar la diferencia. Fenómeno natural sucede siempre, no causa víctimas mortales ni daños materiales. Desastre natural, consecuencia de un fenómeno natural que produce daños materiales y también produce pérdidas humanas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Vamos a ver ahora la clasificación de estos tipos de desastres naturales. Bueno, los desastres naturales pueden clasificarse, depende de la forma en que se manifiestan. En este caso tenemos 5 clases de desastres naturales según su origen. Pueden ser meteorológicos, atmosféricos, hidrológicos, geofísicos, biológicos y espaciales. Vamos a ver cada uno de ellos, empezando por los meteorológicos atmosféricos. Como vemos aquí, se provocan por cambios climáticos, por cambios meteorológicos, por cambios atmosféricos. Muy comunes en parte del hemisferio norte, sin embargo, también suceden en el hemisferio sur, dependiendo de las regiones. Es el caso, por ejemplo, de los huracanes y las tormentas, como vemos ahí en pantalla. Tenemos los fenómenos hidrológicos relacionados con el agua. Obviamente suceden por el comportamiento descontrolado de estos cuerpos de agua y muchas veces son consecuencia de los primeros, o sea, de los fenómenos atmosféricos, o también de los siguientes que vamos a ver, que son los fenómenos geofísicos. Como por ejemplo las inundaciones. Muchas veces suceden como consecuencia de una tormenta o de algún huracán. O los tsunamis, que son consecuencia de terremotos, como vemos en pantalla. Este de aquí es un tsunami en las costas de Japón, para ser más específicos. Observen el nivel del agua. Esto que está aquí es la calle. Es una calle ubicada en la costa. Y observen el nivel del agua, como viene acá arrastrando.
Esto sucedió en el año 2011, si no me equivoco, en el terremoto de Japón, que alcanzó los 9 grados. Bien, continuamos, esta vez con los fenómenos geofísicos, que son provocados por el movimiento de la corteza y la superficie terrestre, y son los terremotos que ya mencionamos, y también las erupciones volcánicas, son fenómenos geofísicos. También se consideran desastres naturales como aquellos provocados por entes biológicos o relacionados de alguna forma con los seres vivos. En este caso pueden ser bacterias, pueden ser virus o pueden ser parásitos. Y digo relacionados porque recordemos que la biología no considera a los virus como seres vivos. Para aclarar aquí. Estos bacterias, virus o parásitos pueden llegar a causar muy graves enfermedades y que sean altamente contagiosas con potencial de convertirse en epidemias o peor aún, en pandemias, como la peste bubónica, como la gripe aviar y como la epidemia actual o la pandemia actual que atravesamos todos, que es el COVID-19. Bien, tenemos aquí también a los desastres naturales relacionados con causas espaciales, que son fenómenos obviamente que ocurren fuera del planeta, como por ejemplo las tormentas solares que causan daños en las telecomunicaciones, y la radiación ultravioleta se puede considerar un desastre natural siempre y cuando cause daños en ya sea en la infraestructura o en los medios materiales o directamente sobre la salud de las personas. Recordemos que, por ejemplo, nuestro país está ubicado en lo que es la línea ecuatorial, por lo tanto recibe mayor cantidad de luz solar durante el día, la cual puede ser muy intensa y esto puede causar una gran exposición a los rayos ultravioleta. ¿Se considera desastre natural? Todavía no, se considera simplemente una zona de alto índice de radiación ultravioleta, por lo cual nosotros debemos tomar las precauciones, como por ejemplo usar bloqueador solar, pero no se considera todavía un desastre natural. Ahora sí vamos a ver algunos de los desastres naturales que han ocurrido en nuestro país. Muchos de ellos en épocas más antiguas, otros en épocas más recientes, pero podemos mencionar algunos como por ejemplo terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías y por qué no considerar la actual pandemia que atravesamos en estos momentos como un desastre natural también. Vamos a ver en este caso los terremotos. La lista que tenemos aquí en pantalla no son todos los terremotos que han sucedido. He cogido los más representativos, faltan más o menos el doble de este número, y son los que se tiene registro, porque obviamente hay unos tal vez que sucedieron mucho antes, pero no se tiene registro de ellos. Por ejemplo, tenemos aquí el terremoto de Riobamba, que sucedió en 1797, representando el 8.3 en la escala Richter. Como vemos aquí, según la evidencia bibliográfica, llegó un conteo de más de 6.000 muertos. El terremoto de Ibarra en 1868, 7.7 en la escala de Richter, alrededor de 40.000 muertes. Tenemos también el terremoto sucedió en Ambato en 1949, con 6.8 en la escala de Richter y alrededor de 5.000 muertes. El terremoto de Bahía de Caracas en 1998, 7.2 en la escala de Richter. Sin embargo, 3 muertes registradas. Como dice aquí, 3 muertes registradas. Pueden ser más, pueden ser menos, pero es el número que hay. Es de notar que, por ejemplo, hacer un paréntesis en la explicación, el terremoto de aquí, por ejemplo, el terremoto de Ibarra, tiene 7.7 en la escala Richter. Es menor que sucedió en Riobamba. Sin embargo, tiene más muertes. ¿Por qué?
Porque las víctimas mortales de un terremoto pueden deberse a varias causas. Por lo general, las víctimas de terremotos son víctimas también de los derrumbes de las edificaciones. Por ende, si hay más edificaciones, habrá más personas y por lo tanto, mayor número de posibles víctimas. Entre más deshabitado esté el lugar, pues obviamente el número de víctimas será mucho menor. Así el terremoto sea más fuerte. Y también pues recordemos que con el paso de los años también va mejorando tanto el nivel de las construcciones, porque ya ahora hay construcciones antisísmicas, y también el aprendizaje de la sociedad frente a este tipo de desastres. Recordemos que nuestro país es un país con mucha actividad sísmica, por lo tanto nuestra educación en el manejo de estas situaciones de riesgo debe ser constante para saber cómo debemos actuar frente a un problema de estos. Seguimos entonces. Tenemos el terremoto de Riobamba en el año 2010 con 7.1 en la escala de Richter. Sin embargo, como vemos aquí, no se registraron muertes. Tenemos al más conocido de los últimos años, que fue el terremoto de Manabí, 7.8 en la escala Richter y más de 650 muertes confirmadas y numerosos y cuantiosos daños materiales en las provincias de Manabí y Esmeralda. En Guayaquil también, pero no tanto como en estas provincias. Y uno de los más recientes también fue el terremoto de la Amazonía con 6.1 en la escala Richter, pero en este caso sucedió en una parte que no había ninguna edificación, de hecho era selva amazónica, y por lo tanto no se registraron muertes. Como les digo, estos no son todos, son una lista de los más representativos. Ahora vamos a ver en el caso de las erupciones volcánicas. Como sabemos, nuestro país pues, es un país altamente volcánico, tiene numerosos volcanes, bueno, muchos de ellos están inactivos, pero también varios están activos, como la lista de aquí. En la lista de aquí todos están activos actualmente. El más reciente fue el volcán Sangay, recordemos que estuvo activo y estuvo emitiendo polvo volcánico, ceniza, que llegó inclusive a la ciudad de Guayaquil, ¿se acuerdan? Eso fue en el mes de junio, fue el más reciente. Que un volcán esté activo no significa que esté erupcionando constantemente, significa que esté emitiendo gases, que esté emitiendo ceniza o polvo volcánico. Eso significa que está activo. Cuando comienza a salir lava, ya ahí hablamos de una erupción volcánica, ¿sí? Ahora, ¿estos volcanes activos pueden llegar a erupcionar? Es una posibilidad. A eso se refiere. Los años que están puestos aquí son años donde se registraron las últimas erupciones. Como por ejemplo el volcán Wolf, que queda en las Islas Galápagos. La última erupción registrada del volcán Wolf, erupción como tal, fue en el año 2015. Tenemos el volcán Guagua Pichincha en los años 2001 y 2002, las últimas erupciones registradas, pero sigue activo, es decir, continúa, por ejemplo, emitiendo gases, obviamente en cantidades mucho más pequeñas, pero sigue activo. El volcán Sangay, que ya mencionamos, el volcán Cotopaxi, cuya última erupción registrada fue en el 2016, o su última actividad registrada, al volcán Reventador en el año 2002 y al volcán Tungurahua en el año 2016. Bien, y ahora pues vemos aquí una situación mucho más actual y de hecho es una de las causas por las que nos encontramos en este medio, clases virtuales, debido a esto, ¿no? A las medidas de contención debido a la pandemia del COVID-19 causada por el virus del SARS-CoV, bueno, SARS-CoV-2. Hasta ahora, recordemos, si vemos aquí en la infografía, el corte, o sea, cuando se hizo esta infografía, se hizo el 5 de agosto. ¿Qué fecha estamos hoy?
estamos 6. Ese se hizo el día de ayer a las 8 de la mañana. Es bastante reciente y hasta ayer, según datos oficiales, recordemos que esta información está en el Ministerio de Salud Pública. Si usted quiere confirmarla, puede ir a su página web o a sus redes sociales que está publicada esta información. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, en todo el país son 79.910 casos confirmados, de los cuales los pacientes recuperados representan un total de 59.344. Aquí habla de pacientes recuperados, pero que hayan ingresado a un sistema de control, ¿no? Obviamente después de hacerse la prueba. Sin embargo, muchos se recuperan también sin haber ingresado por este medio, así que por ende, este número es variable. Puede haber más de lo que están aquí, inclusive puede haber menos, tal vez. De los casos con alta hospitalaria, como vemos aquí, son 11.000 casos. Bueno, más de 11.000 casos. Los fallecimientos por esta pandemia son hasta ahora 5.847. Pero como dice ahí abajo en la aclaración, puede haber más de 3.000 fallecidos probables que no hayan sido detectados porque no se les hizo la prueba. Obviamente estos números son números basados en las pruebas hechas. No son estimaciones, son números contados por las pruebas que se han realizado en las diferentes brigadas del Ministerio de Salud. Y por lo tanto son datos con números reales. Datos que obviamente pueden estar más bajos de la realidad. Eso no hay duda. Porque, como les digo, depende de la prueba. Si no se hizo la prueba de la persona, pues obviamente no está dentro de este conteo. En la imagen vemos, por ejemplo, un tipo de prueba, que es la prueba del hisopo, para detectar la presencia del virus. Ahora vamos a ver los casos por provincia. Como vemos aquí. Está un poquito borroso. Como les digo, este documento está en la parte de página web del Ministerio de Salud Pública. Las provincias que están en color negro o en negrita son las provincias con mayor número de casos. De todas ellas, pues destacamos las tres con mayor número de casos. En primer lugar, lo estoy ocupando la provincia del Guayas, nuestra provincia, con más de 17.000 casos, seguida por la provincia de Pichincha, por más de 15.000 casos, y en tercer lugar, la provincia de Manabí, con más de 6.000 casos confirmados. ¿Qué tal en el número de fallecidos? El número de fallecidos, pues ya es otra historia. En el caso del Guayas, también registra el mayor número de fallecidos, lastimosamente, con 1.658 personas fallecidas por esta enfermedad, sin contar a las personas que son o que eran esos probables, pero que nunca fue confirmada debido a la falta de pruebas que aseguraran que obviamente había fallecido por el COVID-19. Así que este número puede ser mucho mayor. ¿Quién le sigue en número de fallecidos? La provincia de Pichincha, con 746. No, perdón, la provincia de Manabí, con 807 fallecidos. Seguido por Pichincha en tercer lugar, con 746 fallecidos. Como vemos aquí, los lugares se alternan. Si nos vamos por el número de casos confirmados, ¿quién tiene el menor número de casos confirmados? Lo tiene Galápagos. 103 casos confirmados y de ellos un fallecido nada más. Que obviamente sigue siendo una pérdida humana muy importante. Pero debido a las condiciones de las islas, como por ejemplo estar lejos de lo que es relativamente lejos del territorio continental, y debido a las medidas impuestas, también se ha controlado un poco el número de contagios. Como vemos aquí está el total general con casos confirmados y de casos fallecidos a nivel nacional. Una vez más les repito, esta información está obtenida de la página web del Ministerio de Salud Pública. Ustedes también pueden revisarla o a través de sus redes sociales también que publican los boletines. Entonces con esto termina lo que es la clase de hoy.
Y aquí viene el taller, que consta de 7 preguntas, como vemos aquí, taller número 15, el cual vamos a desarrollarlo en este momento. Se conoce como desastres naturales a una serie de fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que ponen en riesgo la vida humana. Es importante señalar que el desastre natural solamente un perjuicio directo sobre algunas poblaciones, ejemplo, un terremoto que cobra la vida de personas o destruyen una ciudad, es un desastre natural, pero si no dejan daños ni Ya, hasta ahí nomás es suficiente, porque la pregunta es qué es un desastre nada más, ¿sí? No nos habla de las diferencias. María José, ¿tienes la número 2? Sí, se aplica a aquellos fenómenos naturales que causan un perjuicio directo sobre alguna población, ejemplo, un terremoto que cobra la vida de personas o destruye una ciudad, es un desastre natural, pero si no deja daños ni víctimas mortales, se considera solamente como fenómeno natural. Muy bien. Ahí está la respuesta de la número 2. Dana Cuña, ¿tienes la 3? Sí, profesor. ¿Ya? Los desastres naturales se pueden clasificar según su forma de manifestación: meteorológicos o atmosféricos, hidrológicos, geofísicos, biológicos, especiales. Espacial. Ya, está correcto. Esa clasificación de los desastres naturales. Bueno, es una de las tantas clasificaciones, tal vez hayan más, que pongan en uso otros factores. Carla Chiquito. Carla. No se escucha, Carla. ¿Quieres activar el micrófono? A ver, te voy a silenciar y otra vez activar. No te escucho. No estará conectado con algo, algún dispositivo Bluetooth. Se escucha estática nada más. A ver, hable. No se escucha. Bueno, entonces
Pueden verlo por el chat, escrito. Mateo. Terremoto de Manabí, 2016. A ver, un ratito. Número 4. La 4. Sí. Terremoto, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías y la actual pandemia de COVID-19. Pandemia. Profe, también me será 5. Ya, esperemos que alguien más nos diga la respuesta a las 5, ¿sí? Para darle la oportunidad a todos de actuar. Matías Arias, ¿tiene la número 5? No, profe, aún no. Bueno, entonces esperemos que alguien la tenga. Muy bien, con esto terminamos el taller número 15. Recordemos que ya hemos terminado la unidad número 2 de estudios sociales. Por lo tanto, la próxima clase veremos un taller de repaso con los temas más relevantes de toda la unidad. Recordemos que hasta ahora tenemos 10 clases y 15 talleres con el taller de hoy. Por favor, está al día. En cualquier momento se le solicita presentar en digital la evidencia de su portafolio. Bien, entonces de mi parte eso ha sido todo por hoy. Ya nos veremos en una próxima ocasión con el taller de repaso de la unidad número 2.